Buenas noches. Les vamos a presentar el tema de la competencia 5, que es sensibilidad. Estamos presentando mi compañera Alma Telles Mendoza y su servidora María Isabel Zamora. Le mostramos la tabla de contenido que nos muestra la introducción y los temas que veremos y explicaremos. Como introducción, la planeación financiera se desarrolla en un entorno inherente e incierto, donde los resultados futuros dependen de múltiples factores interrelacionados. Para navegar esta complejidad, los profesionales financieros emplean herramientas analíticas que permiten modelar decisiones, cuantificar riesgos y evaluar escenarios potenciales. En este contexto, conceptos fundamentales como el valor esperado, las variables independientes y dependientes y los árboles de decisión convergen para formar un marco robusto de toma de decisiones. Como primer tema, les vamos a explicar el valor esperado, que es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad y de la estadística. Se define como la suma de los productos de cada posible resultado de una variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia. Como fórmula es el valor esperado y la X es cada posible resultado de la variable aleatoria y la PX es la probabilidad de ocurrencia de cada resultado. Como le mostramos el ejemplo que es en el escenario 1, la empresa tiene un éxito y el precio de la acción aumenta un 20% con una probabilidad del 60%. El escenario 2, la empresa tiene un fracaso y el precio de la acción disminuye un 10% con una probabilidad del 40%. El inversor invierte un 1000% en la acción, digo, 1000 pesos en la acción, es igual el cálculo, el valor esperado es igual a la probabilidad del escenario 1 por el resultado del escenario 2 más la probabilidad del escenario 2 por el resultado del escenario 2. El valor esperado es igual a el 0.60, que es del escenario 1, se multiplica por 1200 más el 0.4, que es del escenario 2, que son los 40% de probabilidad, por 900 es igual a 720 más 360, da un total de 1080. El segundo tema son las variables independientes, lo que estas se manipulan o cambian en un experimento o estudio para observar su efecto en otra variable, llamada variable dependiente. La variable independiente es la causa o el factor que se está estudiando y se supone que tiene un efecto en la variable dependiente. Sus características son que cambia intencionalmente por el investigador, o también se supone que un efecto de la variable es dependiente, no se ve afectada por la variable dependiente y se utiliza para explicar o predecir la variable dependiente. Tenemos tres ejemplos, que es la tasa de interés. Es una variable independiente que se utiliza para analizar su efecto en la demanda o de crédito. El segundo es el precio del petróleo, que es una variable independiente que se utiliza para analizar su efecto en la inflación. Y el tipo de cambio, que es una variable independiente que se utiliza para analizar su efecto en la balanza comercial.
Como punto 4 tenemos las variables dependientes. Su definición son aquellos factores o resultados que se miden o observan en un estudio o experimento y que se espera que cambien en respuesta de la manipulación de las variables independientes. Representan el efecto o consecuencia que se desea estudiar. La explicación de la relación en cualquier investigación, las variables independientes son las que el investigador controla o modifica para observar su impacto. La relación entre ambas es causal o de influencia, ya que los cambios en la variable independiente provocan cambios en la variable dependiente. Es crucial aislar esta relación para entender el fenómeno estudiado y evitar confusiones con otras variables de control. Como ejemplo, tenemos en un caso de estudio económico, la variable independiente es la tasa de interés fija por el Banco Central. La variable dependiente es el nivel de inversión privada en el país y la relación es un aumento en la tasa de interés que puede incentivar a la inversión o desincentivar. Como punto 5 tenemos lo que es los árboles de decisión. Esta es una herramienta gráfica y analítica que representa un conjunto de decisiones y posibles consecuencias, incluyendo los resultados aleatorios, costos y beneficios. Su propósito es visualizar de manera estructurada las distintas alternativas y resultados para facilitar la toma de decisiones bajo incertidumbre. En su construcción se siguen los siguientes pasos. Como primer paso tenemos identificar la decisión inicial y representarla con un nodo cuadrado. Como segundo paso tenemos dibujar las ramas desde ese nodo por cada alternativa disponible. Debemos incluir nodos circulares, ya sea para eventos aleatorios donde exista incertidumbre. Y terminar con nodos finales que representen los resultados o los pagos. Y como final tenemos asignar probabilidades a los eventos aleatorios y los valores de los resultados. Como ejemplo tenemos el siguiente, que se deriva de un árbol de decisión en valoración de inversiones. A continuación podemos ver que una empresa quiere elegir entre el periodo cero para construir una nueva fábrica en la zona norte o sur. Para el primer caso, el coste es de $100,000, mientras que en el segundo es de $105,000. En el siguiente periodo, una vez la lista de la fábrica y que la compañía es capaz de comenzar sus ventas, debe escoger entre la estrategia comercial A o la B. Asimismo, en ambos casos podrán enfrentar una demanda alta, moderada o baja. Entonces, para evaluar la rentabilidad del proyecto en cada supuesto, asumimos que la tasa anual es de 0.015. Así calculamos el valor actual neto para todas las combinaciones de decisiones y escenarios. En suma, se representan 12 situaciones posibles que vemos en el siguiente recuadro. Bueno, seguimos. Imaginemos que el inversionista elige la zona norte y la estrategia A. Por ende, si la demanda es alta, el valor anual neto de los 2 años del proyecto será equivalente al 91.000, 91.68 millones de dólares. El árbol de decisión se podría graficar de la siguiente manera, que es esta. Y como resultado del ejemplo del árbol de decisión, para obtener un resultado del ejemplo anterior, debemos hallar el promedio ponderado de los 3 escenarios que se desprenden de cada combinación posible de zonas y estrategias. Esto considerando la probabilidad de cada situación. Por ejemplo, si el individuo elige la zona sur y la estrategia A, el valor
esperado de su inversión será equivalente a los 14.17 mil dólares, que a continuación, siguiendo esta metodología, se pueden obtener los siguientes resultados. Derivado de esta tabla, entendemos que la alternativa más rentable para la inversión es instalarse en la zona sur e implementar la estrategia B. Y en conclusión, tenemos que el proceso de planeación financiera trasciende la mera proyección numérica para convertirse en un ejercicio estratégico de gestión de la incertidumbre. La integración metodológica y el análisis de variables dependientes e independientes, la construcción de árboles de decisión y el cálculo del valor esperado termina en un riguroso análisis de sensibilidad. Constituye un ciclo analítico completo y poderoso. Este marco no solo permite identificar la alternativa financiera óptima en condiciones ideales, sino que fundamentalmente ilumina la robustez y vulnerabilidad de cada decisión ante un entorno volátil. Gracias.